Cuéntanos un poquito en qué va a consistir esta conferencia que nos ofrece hoy de literatura victoriana y también la presentación de su libro, La penúltima sangre. Bueno, es un acercamiento, digamos, naturalmente pues divulgativo, digámoslo así, sin grandes profundidades, a lo que fue esa época, encuadrándola en la historia de la Gran Bretaña y de la Europa de la época, y luego, naturalmente, en su aspecto cultural y literario, ¿no? Cómo esa época influyó en la literatura y de qué manera esa época marca también una forma de entender la literatura. No olvidemos que es una época en la que se están produciendo grandes transformaciones sociales, es la época de la Revolución Industrial, es la época, de alguna manera podríamos decirlo así, con el progreso científico, pues las religiones empiezan a ser puestas en duda. Es una época de grandes transformaciones y de grandes cataclismos, y todo esto naturalmente influye en el arte, influye en la literatura, ¿no? Y a partir de ahí pues analizaremos muy brevemente, muy sucintamente, tres figuras de la época. Robert Louis Stevenson, autor de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, Bram Stoker, el autor de Drácula, y Herbert George Wells, el autor de La Guerra de los Mundos y de otras muchas narraciones, ¿no? Y trataremos un poco de ver cómo de alguna manera son hijos de su tiempo, ¿no? Cómo los procesos de transformación económica, política, social, religiosa, científica que se están produciendo en la época de alguna manera afectan a su obra, ¿no? Y luego, por último, pues nada, haré una breve presentación de un librito que escribí en colaboración con el dibujante Alfonso Azpiri hace ya bastantes años, que presentamos en el Festival de Cine de Estepona y que hoy, pues entre los asistentes al acto se van a repartir unos cuantos ejemplares, ¿no? Y después, además, habrá una proyección de una película, una estupenda película, El hombre y el monstruo, una adaptación de Dr. Jekyll y Mr. Hyde del año 31, una gran película de cine clásico. Creo que todo lo que se ha montado en los últimos tiempos en torno al tabaco creo que es una paranoia social y el producto de una histeria, de una obsesión por la salud absolutamente desmesurada, ¿no? Muy propio de nuestras sociedades, ¿no? Las sociedades que dejan de creer en la otra vida, pues se obsesionan con aferrarse a esta, ¿no? Y piensan que por no fumar o por no comer tal o cual cosa, pues que van a vivir mucho más, ¿no? Y las pruebas, pues la dura realidad es que al final nos morimos todos, fumando o no fumando, ¿no? Y bueno, y que, no sé, realmente todo lo que surgió en torno al tabaco, por otra parte, además me parece un producto de la colonización cultural americana, ¿no? En parte, primero, cuando se convirtió en una especie como de vicio masivo, ¿no? Y luego en esa obsesión por la salud, que también de alguna manera es una herencia una herencia transatlántica, ¿no? Y bueno, la verdad es que siempre me ha parecido un poco excesivo, ¿no? Que uno no pueda fumarse un cigarrillo en un bar, por ejemplo, me parece un poco loco, o que no pueda al final de una comida con los amigos pues fumarse un cigarrillo, ¿no? Y sí, esta historia Penúltima Sangre imagina un mundo futuro en el que los fumadores, a los cigarrillos, para que la gente deje de fumar, se les ha incorporado una sustancia que genera rechazo, ¿no? Pero resulta que esa sustancia que contienen los cigarrillos pues desarrolla unos efectos secundarios que hace que la sangre se corrompa, que la sangre se envenene, y los fumadores necesitan transfusiones de sangre constantes, ¿no? Lo cual los convierte en vampiros, digámoslo así, ¿no? Pero sí, digamos que más allá de que también es un homenaje a la literatura fantástica y es un homenaje al cine de género, pero sobre todo la intención del relato era satírica, ¿no?
Sí, ten en cuenta que nosotros, bueno, pues con la Asociación Unicornio, que es la asociación que organiza con el Ayuntamiento de Benaví esta jornada, bueno, pues ya son muchos años colaborando en el Festival de Cine Fantástico de la Costa del Sol y bueno, siempre vas teniendo muchos contactos, ideas y tal. Y cuando hablé con Alonso y me propuso hacer algo diferente aquí en Benaví, un poco relacionado con el tema de la fantasía, el cine, qué podíamos hacer, pues estuvimos hablando, ya tengo todos los socios de la asociación de Unicornio y decimos, oye, pues mira, ¿qué puede ser interesante? Pues yo creo que una cosa es hacer una jornada de literatura fantástica, nunca se ha hecho, bilingüe, porque insistió mucho el ayuntamiento, nunca se ha hecho por esta zona hacer una jornada de literatura fantástica y sobre todo literatura fantástica victoriana, ¿no? Con esos puntales que nosotros en el Festival de Cine hemos hablado tanto, ¿no? Como puede ser Drácula, con Bram Stoker, La Guerra de los Mundos, Stevenson, con Jekyll y Hyde, El Hombre Invisible, La Máquina del Tiempo, todo eso. Nos pareció muy interesante que fuera bilingüe. También teníamos acceso a una serie de obras, ya sea de Juan Manuel de Prada con Penúltima Sangre, que es una edición bilingüe que se hizo en el festival, o ya sea El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, la obra de Stevenson, que nosotros hicimos una adaptación que se llamaba La marca del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, con Juan Manuel de Prada, hablaba de las versiones cinematográficas y José Ignacio del Pino, que es el psiquiatra que mañana va a clausurar la jornada, donde hace una disertación sobre el bien y el mal. Nos estaban proponiendo este tema, este tipo de literatura fantástica, que son unos eventos que incluyen muchas cosas juntas, proyecciones de películas, radio, bueno, y las conferencias sobre todo, que es lo más importante, las emisiones radiofónicas. ¿Qué podíamos nosotros hacer para que estos eventos que normalmente se hacen en muchos pueblos y tal, tuviera esa singularidad que tiene también Benaví, ¿no? Entonces, lo de la literatura fantástica, cuando hablamos del tipo de literatura que hemos traído aquí, de la literatura victoriana y tal, que es algo de lo que recoge una época muy importante de Gran Bretaña, de uno de los momentos de su historia más importantes, y como nosotros no podía hacer de otra manera con la cantidad de extranjeros que viven en nuestro pueblo, casi el 50% de la población o más, aquí se dan muchísimas culturas, pero ya sabes que el inglés es un poco más universal que ninguna otra, pues eso encajaba muy bien. Y luego las proyecciones son todas en versión original. Todo lo que vamos a ver, todo lo que esta mañana se ha hecho en el colegio, lo que se va a hacer mañana en el colegio, que son lecturas con representaciones, digamos, tipo teatrales para los niños, también serán en inglés, aunque mañana va a haber un poco de todo, inglés y español, porque los pequeños, sobre todo, que viven en nuestro pueblo, hablan perfectamente castellano, aunque sean de otros orígenes, ¿no? Por parte de este ayuntamiento hemos apostado por celebrar estas jornadas por varias razones. La primera, que desde el equipo de gobierno creemos que las diferentes expresiones culturales, la literatura y el cine son expresiones de la cultura y en la que todos debemos implicarnos para su mayor difusión y promoción. En segundo lugar, porque nuestra intención es promocionar eventos para todos los ciudadanos de Benavís y el hecho de que se trate de unas jornadas bilingües nos ha servido de incentivo para apostar claramente por su patrocinio, debido, como sabéis, al número de residentes, aunque no lo parezca, en este municipio aproximadamente el 68% de los residentes son extranjeros. La verdad que no tenemos ningún representante hoy aquí, pero bueno, esa es la realidad de nuestro municipio. Bueno, durante estos días vamos a disfrutar de una actividad que hasta el momento nunca habíamos organizado y abrimos esta primera edición en la confianza de que habrá una buena respuesta por parte de los aficionados al cine y a la literatura fantástica. Parece muy interesante. Bueno, ahora los contertulios nos harán una exposición de en qué consiste esta jornada bilingüe, pero sí, importante el que sean bilingües en un municipio como el nuestro, en que aproximadamente la mitad o quizá un poco más de la población es foránea o extranjera, pero casi todos de habla inglesa. Y bueno, pues desde el ayuntamiento pues estamos encantados en hacerles participar de estas jornadas y así un poco hermanarnos con todos los foráneos o extranjeros que habitan nuestro municipio. Bueno, el hombre es así, tenemos una parte buena, tenemos una parte, vamos a decir, menos buena, que sería el Mr. Hyde, y en el libro de Jekyll y Hyde precisamente Stevenson hace una tesis. El objetivo es simplemente, él quiere eliminar la parte mala para ser totalmente bueno.
y va a ser que en esta vida eso no es posible, ¿eh? Y Para eso que exista el bien tiene que haber mal, y para que exista el mal tiene que haber bien. es imposible ser todo blanco o todo negro. Somos como las cebras. Entonces tenemos una parte negra, una parte... Y entonces lo que sí que tenemos que hacer es aprender a superarla, a tenerla bajo control, y de ahí sí que yo creo que entonces podemos ser buenas personas, que es de lo que se trata. La educación me parece a mí que ahí juega un papel básico y fundamental, ¿no? Totalmente de acuerdo. Hombre, todos venimos con unos mimbres, traemos un carne, hueso, genes, pero luego la educación es la que permite activar o desactivar ciertos genes. Es decir, que la educación al fin y al cabo puede marcar luego la libertad de cada individuo, pero de niño es la educación, totalmente, sí, sí.